Vamos a explicar las características básicas de la conjugación verbal. Cualquier forma verbal nos transmite muchos tipos de información distinta. Persona, número, tiempo, modo y también otras como voz y aspecto, que no vamos a tratar en este vídeo. Todas estas informaciones de tipo gramatical se encuentran en esta parte, en lo que llamamos desinencias. Las desinencias son esas partes de la estructura de un verbo que nos transmiten la persona y el número, el tiempo, el modo y la vocal temática, cada una en una parte. También los verbos están formados, por supuesto, por la raíz, que es la parte donde encontramos el significado léxico de un verbo, es decir, lo que realmente significa la acción verbal. Veamos en primer lugar en qué consiste la vocal temática. La vocal temática siempre va entre la raíz y las desinencias, y pueden ser tres: la A, la E y la I. Cada una de estas vocales nos indica a qué conjugación pertenece el verbo, ya sea a la primera, a la segunda y a la tercera. Y por tanto nos da la información de cuál modelo de conjugación debemos seguir para conjugar cada verbo, ya sea un verbo de la primera, como amar, de la segunda, como saber, o de la tercera, como reír. Por otro lado, tenemos las informaciones de persona y número. En la lengua española tenemos tres personas, primera, segunda y tercera, que a su vez se pueden doblar en singular o plural. Por tanto, nos queda el siguiente paradigma: yo, tú, él o ella, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas. Siendo estas tres primeras formas las del modelo singular y las últimas las del modelo de plural. Veamos ahora la información más compleja que transmite un verbo, que es, sin ninguna duda, el tiempo. La lengua española, como la mayor parte de las lenguas de su entorno, concibe el tiempo como una flecha unidireccional que va desde el pasado hasta el futuro. El punto de referencia para entender cualquier forma verbal, cualquier tiempo verbal, es el momento presente. De ahí surgen los tiempos llamados presente. Utilizando el verbo cantar, nos quedaría el presente yo canto. Tenemos hacia el futuro, la primera forma verbal que vamos a encontrar, la más habitual, es el llamado futuro simple. El futuro simple es, como indica su propio nombre, sirve para expresar una acción que se considera futura. Por ejemplo, cantaré. Sin embargo, el futuro es muy amplio y no existe solamente una posibilidad para expresar una acción futura, sino que también podemos expresar una acción futura menos futura que otra, es decir, lo que podríamos llamar un pasado del futuro o un futuro más cercano a nosotros que otro futuro. Por tanto, tendríamos la forma verbal habré cantado, es decir, el futuro compuesto es un futuro más cercano al presente que otro futuro. Por tanto, va a ser siempre un tiempo que se utilizará junto con otros tiempos verbales futuros. Cuando lleguen las vacaciones, yo ya habré aprobado mis asignaturas. Cuando llegue el invierno, nosotros ya habremos comprado leña para calentarnos. Es decir, es un futuro menos futuro que otro futuro. El mismo tipo de relaciones las tenemos también en el pasado. El pasado más cercano al momento presente es el pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, esta mañana he cantado en la ducha. Es decir, es un pretérito, es un pasado, pero está muy cercano al momento presente. Esta mañana he cantado en la ducha. Tenemos otro pretérito que se considera un poco más alejado al momento presente que el que hemos visto justamente ahora, que es el pretérito perfecto simple. No es esta mañana he cantado, sino ayer, es decir, más lejano en el tiempo, ayer canté en la ducha.
También tenemos el pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto, como su propio nombre indica, es un pretérito más pretérito que los demás. Es decir, es un pasado del pasado. Había cantado. Es decir, es un tiempo verbal pasado más pasado que otro pasado. Parece un juego de palabras, pero es así. Por tanto, el pretérito pluscuamperfecto va a ser siempre también un tiempo relativo, es decir, un tiempo que se va a usar junto con otros tiempos pasados. Por ejemplo, cuando llegó la policía, el ladrón ya había huido. Es decir, es una acción pasada más pasada que otra acción pasada. La policía llegó en un momento pasado, pero el ladrón ya había huido en un momento más pasado aún. Es decir, repetimos, es un pasado del pasado. También tenemos otros tiempos verbales, como por ejemplo el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto, yo cantaba, por ejemplo, es un tiempo que sirve para enmarcar otras acciones. Por ejemplo, mientras cantaba, el público aplaudió. La acción de cantaba enmarca o sirve de contexto a otra acción, en este caso el aplauso del público. Por tanto, también va a ser siempre un tiempo relativo. Relativo quiere decir que necesariamente se va a usar junto con otros tiempos verbales. Nunca puede ser un tiempo verbal que vaya solo o que sea independiente. También tenemos otros tiempos verbales, algunos de ellos, por ejemplo, en desuso, como el llamado pretérito anterior. El pretérito anterior, insistimos que hoy prácticamente ha quedado reducido a usos literarios o de lengua muy culta, es una acción inmediatamente pasada a otra acción que también es pasada. Por ejemplo, hubo cantado. Cuando hubo terminado de hablar, se fue. Es decir, es una acción inmediatamente pasada a otra que también es pasada. Veamos ahora los condicionales. El condicional simple y el condicional compuesto. Cantaría frente a habría cantado. El condicional simple sirve para expresar bien una acción futura, como por ejemplo me iría a la playa ahora mismo, como para expresar una acción que depende de una condición. Este es el uso más frecuente y más habitual del condicional. Iría si tuviera dinero, es decir, si se cumpliera la condición de tener dinero, yo iría. También sirve para expresiones de cortesía. Por ejemplo, ¿podría darme un vaso de agua, por favor? Ahí el condicional tiene un uso de buenos modales para hacer menos agresiva la orden o la petición de que en este caso me den un vaso de agua. El condicional compuesto tiene exactamente el mismo valor, únicamente añadiéndole el matiz de que se refiere a acciones pasadas. Por ejemplo, habría ido si no hubiera llovido. Es decir, si se hubiese cumplido la condición de que no lloviera, entonces yo habría ido. Por tanto, insistimos, tiene el mismo valor que el condicional simple, pero se refiere a acciones pasadas. Veamos ahora otra de las informaciones que transmite un verbo, el modo. En español tenemos tres modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Veamos en primer lugar el imperativo. El imperativo sirve únicamente para dar órdenes. Es un modo de mandato, para mandar órdenes a otra persona. Por tanto, lógicamente, lo vamos a tener en todas las personas de un paradigma verbal, excepto en la primera persona. Una persona no se puede dar una orden a sí misma, así que no tenemos primera persona, pero sí tenemos las demás. Canta tú, cante usted, cantemos nosotros, cantad vosotros o canten ustedes. Por tanto, tenemos todas las formas verbales menos la primera persona del singular por el motivo que hemos explicado. Veamos ahora la diferencia entre indicativo y subjuntivo.
La diferencia que marcan en la lengua el indicativo y el subjuntivo es la diferencia entre lo que se considera real y lo que se considera irreal. Es decir, cuando un tiempo verbal cuando un verbo está en indicativo, es porque el hablante considera que es algo que realmente existe, que es algo verdaderamente real. Mientras que cuando lo considera, el verbo está usado en subjuntivo, lo considera como algo únicamente irreal, ya sea un deseo, una fantasía o una posibilidad, pero no algo que realmente existe. Así podemos marcar la diferencia entre las oraciones hoy llueve y quizás llueva hoy. Cuando decimos hoy llueve es que estamos dando por seguro que va a llover. Y, sin embargo, cuando decimos quizás llueva hoy, lo consideramos únicamente una posibilidad, por tanto, no algo certero, no algo seguro. Así, por ejemplo, si nosotros queremos aprender a transformar un verbo en indicativo en subjuntivo, tenemos un truco muy sencillo, que es añadirle únicamente un ojalá delante. La partícula ojalá transforma en deseo lo que antes era un hecho. Por tanto, cuando nosotros a un verbo le añadimos el ojalá delante, automáticamente nos va a salir la frase en subjuntivo. Por ejemplo, la frase soy el campeón se convierte en ojalá sea el campeón. La frase has ganado se convertirá en la frase ojalá hayas ganado. Y la frase ganabas siempre se convertirá en ojalá ganaras siempre. Mientras que la frase el ladrón había salido cuando llegó la policía se convertirá en ojalá el ladrón hubiera salido cuando llegó la policía.